por la asistencia, por la invitación. Para mí es muy grato estar acá, ¿no? Con mis amigos y con ustedes hablando sobre lo que nos reúne en el fondo, que es la poesía colombiana. Obviamente el tema es bastante amplio, ¿no? Y es difícil de entrada plantear como alguna exposición que no sea tan dispersa, pues sobre un tema que de alguna manera lo ha tocado de una manera irremediable en todas partes, ¿no? Yo personalmente creo que el ejercicio de escribir se parece mucho al ejercicio del que le da un rostro a los fantasmas, ¿no? Y en ese sentido la poesía colombiana pues me ha acompañado a mí mucho desde hace un tiempo. Precisamente vengo escribiendo un libro de ensayos sobre la poesía colombiana y por supuesto es una tradición que de alguna manera ha definido mis búsquedas, ¿no? Omar me pregunta por las generaciones más recientes, y es un reto complejo porque obviamente son obras de construcción, en formación, están mirando una serie de búsquedas. Luego yo no me atrevería como a dar una definición, ¿no? Hay algo que dice Lezama Lima, que para mí es muy cierto, y es que dice que definir es cenizar, ¿no? Como si uno le agregara cenizas, y yo siento que esto es una poesía que está en pleno proceso de creación, cada cual con sus búsquedas. No creo que haya un elemento grupal que los defina. Siento que son poetas, un poco a la manera de la generación de Darío, de las generaciones anteriores, que están buscando ellos mismos una voz personal en medio de unas circunstancias, a mi juicio, muy oscuras y muy difíciles, ¿no? En donde la poesía ya ha tocado prácticamente salvar un nombre, salvar una memoria, salvar una manera de decir, cuando hasta el lenguaje mismo de todos los días pues está lleno de una serie de particularidades violentas y de asuntos muy complejos, ¿no? Pero yo siento que la poesía joven viene haciendo un trabajo bueno, con voces, muchas de ellas muy buenas, el caso de Lucía Estrada, María Carolina Sánchez, Felipe García Quintero, Robert Max Stein, por ejemplo, que cada cual de alguna manera ha buscado en el poema una manera de huirse, ¿no? Una manera de seguir resistiendo, de permanecer, de ser fiel a sí mismo, no envilecerse, ¿no? Porque en el fondo, si algo ha sido la poesía colombiana, es una especie de resistencia espiritual, ¿no? Es decir, no envilecerse ante nuestra realidad, no envilecerse ante muchas otras cosas más. Yo siento que mi generación continúa humildemente escribiendo sobre el hielo sus propias cosas, ¿no? No siento que haya una ruptura definitiva. Yo siento que es una generación que ha sabido leer el pasado a su manera. Muchos de nosotros somos ensayistas también, lo cual habla de una generación que de alguna manera quiere entender reflexivamente la poesía sobre la que ella escribe. A propósito, hace poco salió una antología recientemente de nosotros y en el prólogo Juan Manuel Roca destacaba eso, ¿no? Que hay una generación que en la diversidad ha sabido tener una herencia sin la necesidad de rupturas u otras cosas que no compartimos nosotros, ¿no? Insisto que es muy difícil, ¿no? Tratar de dar una visión de la poesía colombiana en su conjunto, porque tenemos poetas muy diversos. Nuestra realidad es una realidad muy fragmentaria, ¿no? En su desarrollo, en sus violencias, en una historia que todavía está por contar. Y casi que la poesía colombiana nos obliga a leer el país de otra manera, ¿no? También diversa, pero a mi juicio mucho más reveladora, ¿no? Yo no sé si la poesía colombiana tenga, o por lo menos siempre se ha dicho, digamos, que es una tradición que no ha buscado una vanguardia, una revolución, digamos, muy marcada, pero yo no creo que sea una tradición de la pobreza. Yo creo que lo que ha existido es más una tradición del desprecio por esa misma lectura, ¿no? La poesía colombiana nos obliga a leer de otra manera, a leer y a entender el país de una manera muy distinta como usualmente la hacemos. Pero yo siento que sigue siendo una tradición de un altísimo valor estético, con nombres que habría que tener en cuenta, otros que habría que rescatar, y eso hemos venido haciendo un poco en mi generación nomás, ¿no? Es decir, como tratando de encontrar en muchas de esas herencias, en muchos de esos fantasmas, la caja que muchas veces el país no nos dio, ¿no? Es decir, de alguna forma, mi generación vive
una tragedia grande, ¿no? Y es que yo no sé, ustedes me podrán contradecir, pero yo no conozco una generación más desarraigada que la mía, ¿no? Todo el mundo quiere ir, es una cosa que es impresionante. Entonces, la poesía para nosotros es una manera de quedarnos, ¿no? Quizás sea por eso que me gusta tanto Aurelio Arturo, ¿no? Porque es un poeta que nos habla sobre la importancia de despertar relaciones afectivas con los espacios y con las cosas que vivimos, ¿no? Así sea la poesía en conjunto, porque muchas veces nombrar naturalidades es difícil. Pienso en una ciudad como Bogotá, ¿no? Es decir, yo creo que Bogotá está viviendo en este momento una situación que no sé si será demasiado apocalíptico, pero yo creo que es casi un fracaso biológico, ¿no? De una comunidad de alguna manera que perdió su sentido de absoluto. Y haya aparecido la poesía como una especie de lámpara que nos ha permitido a nosotros no envilecernos, ¿no? Yo creo mucho en eso que decía Eliseo Diego, que el poeta escribe para no envilecer. Y yo siento que la poesía colombiana ha tenido eso muy en cuenta. Y pienso un poco en los ejemplos dispersos que nos dan, ¿no? Un poeta como Aurelio Arturo habla sobre la importancia de una casa y de imaginar un pasado, ¿sí? En un país desmemoriado, desarraigado, y en el cual el lenguaje pues prácticamente ya perdió su capacidad amorosa de decir las cosas, ¿no? Rojas Cerato habla del cuerpo en una gran ceremonia, en medio de un país de la violencia que estaba fascinando los cuerpos, ¿no? José Manuel Arango recientemente, o bueno, ligeramente, habla sobre cierta capacidad espiritual en medio de una crisis bastante compleja. Rojas habla de la imagen en medio de una imagen empobrecida, y ahí es donde ocurre un poco el rescate de lo que yo veo, ¿no? Obviamente pues, como generaciones contemporáneas tenemos pues, una serie de influencias muy distintas, ¿no? De diferentes partes, países, pero la poesía colombiana siempre ha estado dentro de nuestras reflexiones y de nuestro pensamiento, cada cual con su gusto, y creemos que habría que ingeniarse una manera de volverlo a leer, de volverlo a entender, a ver si esa poesía nos dice muchas de las respuestas que hemos encontrado en ninguna otra parte, ¿no? En mi caso particular, yo sí he encontrado en la poesía colombiana un diálogo muy profundo que me ha acompañado mucho, que me ha hecho entender el país de otra manera, y los poetas colombianos siempre aparecen de manera muy diversa como yo estoy escribiendo, ¿no? No sé, por una pregunta más específica o algo así, pero bueno, es un tema muy amplio que nos reúne a todos de una manera muy sencilla. Sí, no quería ponerte en camisa de mucho menos, pero sí me interesa que nuestro auditorio, opuesto por pares tuyos, tengan una aproximación a alguien, a menos de seguridad, sobre ese tipo de ejercicio. Era básicamente eso. Aquí Piedad Moneda ya nos había comentado que la poesía colombiana no está muy llena de rupturas, al contrario, más bien lleva una tradición muy fuerte que no es amiga de grandes innovaciones formales, ni mucho menos. Más o menos lo que tú estás diciendo también, de que desde unas miradas actuales están ejerciendo. Permíteme decir una cosa, quizás a la poesía colombiana nunca le interesó hacer una ruptura o un deslindarse muy fuerte de las tradiciones anteriores, porque el problema siempre ha sido el país, no que la poesía. Y en el fondo ya tenemos una realidad tan sumamente rupturada que prácticamente lo que nos toca es tratar de preservar una serie de cosas. Es decir, yo siento que a veces en nuestra abulia de lo que está pasando, como que uno piensa que somos muy nervios, ¿no? Que no tenemos mayor afectación por lo que está ocurriendo, pero yo creo que es muy grave lo que está ocurriendo. Por ejemplo, este país logró matar la muerte. Es una de las tragedias más grandes que vive la poesía, ¿no? Y casi que nuestros autores nos han vuelto a recordar el valor singular de la muerte, por poner un ejemplo, ¿no? Luego yo creo que ya en una realidad tan cultural, uno va al pasado para tratar de transformarlo, para tratar de encontrar algo que le permita a uno enriquecerse internamente, creo, ¿no?
en el pasado más que revoluciones toxicidad. No, yo hablo mucho de los fantasmas porque yo creo que el ejercicio de la película pasa por ahí. Por realizar una serie de cosas que no se han realizado del todo. Y en ese orden de ideas siento eso. Ahora, insisto mucho más en una cosa, y es que yo siento que muchas veces la poesía colombiana se ha leído sin mirarlo a los ojos, ¿no? Se ha tratado no digo en todos los casos, porque no es así, pero siempre se ha tratado de equiparar la poesía colombiana a los demás países. Entonces se dice, bueno, en una vanguardia, yo siento que la historia colombiana tiene unas circunstancias tan distintas y tan particulares que requiere un ejercicio nuestro muy grande de tratar de ver qué hay allí, ¿no? Es una poesía que representa los esquemas con poetas que yo siento que no han querido estar como detrás de una vanguardia o detrás de una serie de cambios de lenguaje, sino en una búsqueda muy fuerte en un país muy difícil. Eso es un poco. Pues, Julián,